de 10.5 eran niñas de 10 a 14 años. La función que les vamos a hablar nosotros son para que la mujer no quede embarazada, es decir, que no va a haber ovulación, van a haber hormonas para que no pase esto y además el moco cervical se hace más grueso para que los espermatozoides no pasen al útero. El primero que les vamos a hablar son las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas necesitan una prescripción médica, además tienen un calendario. Cada día se tienen que tomar una pastilla. Acá está los días para que uno se recuerde. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas son, primero, regula el ciclo menstrual. Segundo, reduce cáncer en los ovarios. Y tercero, cuando uno deja de tomar la pastilla, regresa la fertilidad. Las desventajas son, primero, puede causar dolor de cabeza. Uno tiene que recordarse cada día, lo cual puede ser molesto. Además, estas pastillas no es contra la protección sexual, o sea, sí uno puede tener enfermedades sexuales. El otro método que les vamos a hablar son los parches anticonceptivos. Es semanal, es decir, que dura una semana, y estos son los parches. Se lo pueden colocar en 4 áreas: en la cadera, en el brazo, en los glúteos o en el hombro. Las ventajas son, primero, que también regula el ciclo menstrual, no hay ningún cambio de peso y además es cómodo y flexible. Las desventajas son que puede causar dolor abdominal y el dolor de cabeza, puede causar irritación al poner el parche en la misma área y además tampoco ayuda no es protección contra las enfermedades sexuales. Por último, el tercer anticonceptivo son implantes que necesitan un médico y normalmente uno se lo coloca en el brazo, acá. Es esta varita, este es el implante. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas son que duran de 3 a 5 años. Uno se lo puede extraer antes del periodo de 5 años y además reduce los dolores menstruales. Las desventajas son que pueden causar dolores de cabeza, puede causar una infección al insertar el implante y produce quistes. Y por último, tiene un ciclo irregular. La efectividad de estos 3 anticonceptivos son, primero, que el primero es las pastillas tienen un 97%, si uno puede lograr el 100% al utilizar anticonceptivos de barrera. Además de 0.5 fallan este método por 100 mujeres y se reduce con vómitos y diarreas. El segundo, los parches tienen un 99% de efectividad y estos no se reducen con diarreas ni vómitos, y los implantes son 99% efectivos y tampoco se reducen con diarreas ni con vómitos. Ok, ahora yo les voy a hablar de las enfermedades que existen. Como primer punto vamos a hablar de la enfermedad SIDA o VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Por si no saben, este se puede contagiar por 3 vías. La primera es la sexual, es la más común. La segunda es la vía sanguínea, por alguna jeringa que esté infectada. Y la última es perinatal, quiere decir que es de padre a hijo. ¿Cuáles son las fases y cómo se va desarrollando esta enfermedad? Si pueden ver, aquí es una enfermedad perinatal y aquí es una persona que se infectó por medio sexual. La primera fase es la fase aguda, que es cuando se contrae el virus. La segunda fase es la fase crónica, que es cuando ya el sistema inmunológico no puede resistir la cantidad de virus que hay y destruye todos los ganglios linfáticos. Y por último, lo que se conoce como SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora les vamos a platicar de los síntomas y las enfermedades. Generalmente uno no se muere de SIDA, sino que se muere de neumonía, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, cálisis y ciclomegalovirus. Ahora también vamos a hablar del virus del papiloma humano. Esta es la enfermedad más común, se puede transmitir por 2 vías, la vía sexual o la perinatal, y existen más de 79 millones de personas infectadas en Estados Unidos. Es la enfermedad más común, como les decía. Estas son algunas de las fotos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede causar? Puede tener ninguna, puede causar verrugas,
o también puede causar cáncer cervical o de uterino. Ahora también les vamos a hablar por último de la gonorrea, y la gonorrea se puede transmitir también por dos vías, la vía sexual y la vía perinatal. Asimismo, esto tiene ciertas consecuencias. Entre las consecuencias, ahí pueden ver algunas fotos, existe daño de los órganos reproductores, ardor en las partes genitales, problemas a la hora del parto para las mujeres, puede haberse esterilización, o sea que no puedan tener hijos en un futuro, y secreción de fluidos extraños, de verdad. Por último, recuérdense de los 3 métodos anticonceptivos que les recordamos: las pastillas, los implantes y los parches. Y las 3 enfermedades, el VIH, el papiloma y la gonorrea. Muchas gracias. Muchas gracias.